Saludos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos celebrando la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y con este video quisiera explicar de manera muy sencilla esta fiesta que celebramos hoy. En el año 1854, el Papa Pío IX proclamó este dogma para decir que la Santísima Virgen María, antes de concebir al Hijo de Dios, fue preparada, fue purificada de todo pecado para poder recibir este huésped que es el mismo Dios, que es el Hijo de Dios. Y nuestra misma vida cristiana nos ayuda a entender este dogma, nos ayuda a vivir este dogma. Veamos muy bien, antes de recibir la Eucaristía, el cuerpo de Cristo en la mesa, nos preparamos, nos confesamos para poder acercarnos a recibir el cuerpo de Cristo. Así que siempre hay una preparación. Antes de la Navidad hay el tiempo del Adviento, que es un tiempo de preparación a esta fiesta. Y entonces estos dos ejemplos, la confesión antes de la Eucaristía, el Adviento antes de la Navidad, nos ayudan a entender por qué la Virgen María fue preservada de todo pecado antes de concebir al Hijo de Dios. Y nosotros nos estamos preparando a la fiesta de la Navidad, estamos ya en el tiempo del Adviento, pero créanme, estamos esperando al Hijo de Dios que va a nacer, es cierto, pero lo que más estamos esperando es nuestro encuentro final con el Hijo de Dios, es nuestro encuentro con nuestro Creador. Y hay que prepararnos, y es toda nuestra vida que es una preparación a este encuentro final. Así que toda nuestra vida es un adviento, es una preparación para el encuentro con nuestro Salvador. Estamos dispuestos a vivir este adviento, esta preparación antes de encontrarnos con nuestro Creador. Ahí está la pregunta. Es una invitación para cada uno, que hagamos de nuestra vida un adviento permanente para poder encontrar a nuestro Cristo en el último día, y que la Santísima Virgen María que estamos celebrando hoy interceda. Le dogme de l'Immaculée Conception a été proclamé en 1854 par le pape Pie IX. Ce dogme dit que la Vierge Marie, pour pouvoir concevoir et donner au monde le Fils de Dieu, elle a été mise à part, préservée de tout péché. Pour l'expliquer, je voudrais prendre notre propre vie chrétienne. Vous voyez, quand on va à la messe, avant de recevoir le corps du Christ, nous prenons un petit temps de préparation, nous nous confessons pour pouvoir avancer, pour pouvoir nous approcher et recevoir le corps du Christ. Et donc la préparation pour prendre le Christ, le corps du Christ, la préparation pour recevoir le Christ, c'est toujours fondamental dans une vie chrétienne. Et nous sommes même dans le temps de l'Avent, qui est le temps de préparation à la fête de Noël. Et donc c'est un temps qui nous prépare à recevoir le Christ, l'enfant Jésus, à recevoir notre Sauveur qui naît comme un enfant. Mais il faut toujours un temps de préparation. Et donc c'est le sens de l'Avent que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et la fête de l'Immaculée Conception est dans le temps de l'Avent. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Et cette préparation, ça se fait ici-bas. Bien sûr, à Noël, nous recevrons le Fils de Dieu qui est né, mais je crois que notre préparation, c'est plutôt vers la rencontre définitive avec notre Sauveur, avec notre Messie, quand nous allons le rencontrer face à face. Et du coup, c'est toute notre vie qui devient un avant, c'est toute notre vie qui est une préparation à la rencontre du Seigneur.